algo. Es una especie de sonidos Aradia Radio, seguimos en línea. que nadie puede entender. Ha llegado el momento en abrir los portales ante ustedes en su programa A Través del Espejo. Un espacio dedicado al misterio, historias sobrenaturales y leyendas urbanas. En un momento comienza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa A Través del Espejo. Lo lamento mucho, pero el que entra ya no sale. En locución, Mauricio Mendoza les da la bienvenida a este espacio radiofónico lleno de sucesos paranormales, y agradecemos enormemente a Tequila FM, Frecuencia Alterna, y Aradia Radio, su radio paranormal, la cual es nuestra casa radiofónica, la que transmite este espacio. Y le damos la bienvenida, como se merece, a la titular de este espacio, a la maestra K. Maestra K, de Madrid, España, bienvenida, muy bonita noche. Hola, pues buenas noches. O terroríficas noches, no sé, ¿cómo lo ves? Terroríficas noches, sin duda alguna, maestra. Y hoy vamos a tocar unas leyendas muy interesantes. Vamos a platicar que obviamente un programa no nos va a ajustar. Vamos a platicar sobre el Panteón de Belén de Guadalajara, uno de los lugares obligados que visitar para los amantes de lo paranormal aquí en la Perla Tapatía. Es un panteón, maestra, el cual data desde el siglo XVIII o XIX, finales del XIX. Y pues bueno, el Panteón de Belén, a través de la UNESCO, ya está reconocido como museo. Es decir, es el primer museo panteón en el mundo. Y dentro de sus instalaciones tiene una infinidad de historias paranormales y de sucesos que se han reportado, que no terminaríamos sin duda alguna en 2-3 programas en platicar todas las leyendas que tiene el Panteón de Belén, que son muchísimas. Conexión que tiene este sitio con muchos lugares de Guadalajara, tiene una conexión muy profunda, que ya lo trataremos de analizar, pero en este programa, maestra, vamos a dar una pequeña pincelada y analizaremos algunos de los casos más interesantes, unos muy conocidos, otro poco, sobre el Panteón de Belén y las entidades que habitan en este lugar, maestra K. Pues bueno, maestra, vamos a comenzar con la primera historia del Panteón de Belén, que hay muchísimas. Esta historia es muy conocida. Se trata de un pequeñito que es muy conocido aquí en Guadalajara, especialmente un residente del Panteón de Belén. Estamos hablando de Nachito Altamirano y vamos a platicar su historia. Ignacio tenía un extraño problema, maestra, que desde que era muy pequeñito, a pesar de que su familia era una de las familias más adineradas aquí en Guadalajara, él tenía un problema, que le tenía mucho miedo a la oscuridad. De hecho, Nachito no podía dormir, al menos de que en su época le prendieran velas. Lamentablemente no vivió mucho tiempo, enfermó y posteriormente falleció. De hecho, aquellos doctores de la época, cuando de alguna manera le dieron la luz, la bienvenida a este plano terrenal, señalaron a sus padres que tenía ciertas anomalías. Pero bueno, fallece Nachito, y como sus padres eran uno de los más adinerados en la época,
pues fue enterrado en el famoso Panteón de Belén. Pero sucedió algo misterioso y terrorífico. Resulta ser que el velador, cuando después de que se enterrara a Nachito en el Panteón de Belén, al día siguiente, cuando fue sepultado, el velador descubrió que el ataúd del niño había salido desde las profundidades y estaba afuera del lugar donde se encontraba. Así es, el ataúd del niño Nachito se encontraba a la intemperie. El velador, pensando que fuese algún ladrón o alguien de mal gusto que quisiera robarle las pertenencias al niño, que era típico de la época, no le tomó mayor importancia y al día siguiente lo volvieron a enterrar. Terroríficamente y asombrosamente, el velador nuevamente, cuando se presentó a sus labores, y descubrió que nuevamente el ataúd del niño había surgido de entre las entrañas de la tierra. Así sucedió 3 veces, maestra, y esto ya no fue tan normal. Decidió hablarlo con sus padres, así que sus padres, al escuchar tan extraordinaria nota, tan extraordinario caso, se dieron cuenta que su hijo no podía descansar en paz. Lo que hicieron fue lo siguiente: los padres de Nachito le hicieron el mausoleo no sobre la tierra, sino por encima de la tierra. Entonces tiene su ataúd por encima del lugar del Panteón de Belén, y durante las noches sus padres le pagaban al velador para que colocara 4 antorchas en cada esquina de su tumba para que las alumbrara durante toda la noche, con tal de que su hijo pudiera descansar en paz. Imagínese en aquellos años de los finales de 1800, donde el velador tenía cada noche la encomienda de encender estas antorchas para que el espíritu, la entidad de Nachito, pudiera descansar en paz. Actualmente a Nachito, en esta tumba que tiene sobre a ras de piso, le han dejado los visitantes del Panteón de Belén muchísimos juguetes como tipo de ofrenda para que no les haga travesuras, porque es común que a los visitantes del Panteón de Belén les hagan travesuras, les jalen las bolsas o les pierdan las cosas, y se escuchan las risas de un pequeño niño. Se sabe pues, a través de los veladores que han estado en este lugar, inclusive los mismos guías que están dentro del Panteón de Belén, que ahora es museo, saben de la existencia de Nachito y ya lo ven algo normal, y es por ello que los visitantes le dejan un juguete para de alguna forma que se divierta el niño y que no pueda de alguna manera hacerles alguna travesura. Esta es la historia de Nachito, el niño que le tenía miedo a la oscuridad, maestra K. Interesante, ¿no? Bueno, yo veo muchos factores ahí, sobre todo después de fallecer este niño, ¿no? El cual de que su alma no descanse en paz y llame la atención y tengan que ponerle ofrendas, me parece muy curioso, porque sí es verdad que cuando nosotros tenemos un altar o un rincón de ancestros, una boda espiritual, nosotros canalizamos la espiritualidad de nuestros espíritus guías, de aquellos que nos acompañan y nos cuidan a través de esta bóveda. Pero en alguna ocasión cuando alguien fallece y repentinamente y no te esperas este fallecimiento, no puedes montar un rincón así hasta los 21 días que puedas canalizarlo, porque si no lo atrapas en la espiritualidad del vaso. Sí es cierto de que se le ponen ofrendas y me da mucha curiosidad de que el niño, si le pones las ofrendas, no te molesta, ¿no? Es como realmente no sería un obsesor, pero sí es verdad que sería un poco burlón. Al ser un alma joven, pues un poquito burlona. Pero sí es verdad que está aferrado, anclado a un sitio y no se va a marchar ya. La elevación de este tipo de espíritus
no podría determinarte qué tiempo tiene, pero sí es cierto que ocurre una o dos veces en la trayectoria de su muerte, y cuando dos veces son llamados, por ejemplo, o tres, no sé exactamente cuántas, pero cuando son llamados varias veces y no vas, no trasciendes, entonces ya te quedas aferrado aquí. Y es lo que le ha pasado a Nachito. Nachito realmente lo que ha ocurrido es que bueno, se ha quedado aquí y interactúa con los humanos porque realmente se siente vivo, porque realmente se siente acorde a todo eso. Y a mí me causa, no sé, no tristeza, pero sí me conmueve de que le hagan una ofrenda, porque siempre que les digo que eso, sean veladoras, sean flores, sean comida, sea juguete, tiene una espiritualidad para él. Él agarra esa espiritualidad de la energía que nosotros desprendemos, y es una forma de poder llegar y decir, bueno, pues voy a agarrar toda la espiritualidad de aquí porque así me alimento, ¿no? Tampoco hace daño a la gente. Es verdad que si no le dejas nada, enseguida te llama la atención, pero no creo que ataque a las personas. Así es, maestra, nunca se ha reportado que se le atribuya a Nachito algún ataque, nada de eso. Al contrario, creo que de todas las historias y de todas las entidades que habitan el Panteón de Belén, Nachito es el más conocido y el que más lo llaman. Me refiero en el sentido de que más se acuerdan de él, maestra. Sí, claro, pienso que eso también le favorece a él, porque al ser llamado siempre estar en la conciencia de las personas, es una forma de atraer. Tenemos que recordar de que cuando un familiar nuestro fallece, le recordamos y es como que le estamos llamando, estamos jalando su alma para nosotros, ¿no? Y bueno, pues realmente lo hace a nivel de todo el mundo va allí porque sabe que está Nachito y todo el mundo lo tiene en un pensamiento. Es como un egregor común, de un llamador de Nachito. Sí, además es algo curioso que entre todas las entidades que habitan en el Panteón de Belén es la única que es muy frecuente que se aparezca tanto en el día como en la noche. De hecho, es curioso, hay más reportes de Nachito en el día que en la noche. Viceversa a las demás entidades que tenemos reportes que habitan en el Panteón de Belén, maestra. Sí, bueno, hemos hablado en alguna ocasión que hay espíritus que pueden estar por el día. En este caso, al ser un niño, pues o un alma joven, pues sí es cierto que se pueden mover más fácilmente por el día. Es verdad que en algunas horas del sol en concreto no va a tener esa actividad, pero sí puede moverse o puede agarrar esa espiritualidad que necesita, porque seguramente por la noche en ese panteón pues tiene que tener otro tipo de seres que a Nachito no le gustan, y entonces dice, mejor me quedo quieto y los dejo actuar a ellos. Bien, pues vamos, bueno, nos quedan unos minutitos, vamos con la siguiente historia. Yo creo que la voy a contar, maestra, y la explicamos en el siguiente bloque. Esta Perfecto. historia es, tal vez muchos no la conocen aquí en Guadalajara, pero también es del Panteón de Belén. Al lado derecho, hacia el fondo del Panteón de Belén, existe una de tantas tumbas muy llamativas. Esta tumba es de un pirata. Así es, hubo un pirata en Guadalajara. Esto es pues simbólico, maestra, porque en Europa sabemos que es muy común el tema de los piratas, pero acá en América, especialmente en Guadalajara, pues no era tan común tener un pirata. Pues resulta ser que en aquella época, estamos hablando de finales de los 1800, pues bueno, existía un pirata que estaba huyendo desde Europa y llegó al nuevo continente, en sí a Guadalajara. Y pues bueno, se dice que el pirata vivía un retiro y tenía un gran tesoro y quería vivir sus últimos días viviendo de su tesoro, pero lamentablemente tuvo una muerte trágica. Aún no se sabe si realmente en qué condiciones tuvo este fallecimiento, pero lo que sí se sabe que lo tuvo de una forma trágica y que ni siquiera su hijo sabía el lugar donde se encontraba el tesoro. Pues bueno,
al fallecer, él dejó todo arreglado para que pudieran de alguna manera dejarlo vivir, o bueno, que estuviera presente en el Panteón de Belén. Y de hecho en su lápida, maestra, tiene una ancla como relieve en esta tumba ya olvidada vieja. Y lo más curioso, se dice que el ánima, la entidad del pirata, no puede descansar en paz y que habita y deambula a través del Panteón de Belén. Se dice, quien llegue con una veladora enfrente de su tumba, le llegue a rezar, que se le va a aparecer la entidad del pirata y que éste en recompensa le dirá dónde se encuentra su tesoro, para que posteriormente quien le hizo el favor de darle un pequeño rezo podrá vivir con el dinero que él tenía en vida. Lamentablemente muchos lo han intentado y ninguno ha podido conocer el secreto del pirata. Sí, así es, un pirata enterrado en Guadalajara. Así de asombroso es el Panteón de Belén, maestra. Pero si gusta, regresando de este comercial, para que nos platique su reflexión sobre este caso del pirata que se encuentra enterrado en el Panteón de Belén. En un momento continuamos en su programa A Través del Espejo. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. En un momento regresa A Través del Espejo. Continuamos completamente en vivo en este subprograma A Través del Espejo, porque los portales siguen abiertos. Estamos con la maestra acá, estamos platicando sobre algunas leyendas del Panteón de Belén, una de tantas que existen dentro del Panteón de Belén. Y pues bueno, maestra, estamos platicando sobre la leyenda del pirata, que es otro de los residentes del Panteón de Belén. Solamente para terminar mi leyenda, maestra, contárselas, hay que recordarles que pues en Europa, vuelvo a repetir, es muy famoso los piratas y no es normal, bueno, es más común, pero aquí en Guadalajara no es normal que exista un pirata y que esté enterrado en el Panteón de Belén. De hecho, maestra, se dice que en alguno de los tantos cerros que existen aquí en Guadalajara está enterrado el tesoro del pirata. De hecho, hay un cerro muy famoso aquí en Guadalajara que le llaman el Cerro del Tesoro. Supuestamente en este lugar que está encantado, que es otro de los lugares que le comento que hay aquí en Guadalajara, tiene precisamente el tesoro del pirata. Si se dan cuenta, amigos radioescuchas que nos siguen en las diferentes plataformas, muchas de las historias aquí en Guadalajara están conectadas con el Panteón de Belén. Y bueno, pues esa es la historia, la leyenda del pirata, maestra acá. Pues la verdad es que es muy interesante lo que estás comentando. Y te voy a decir que el análisis... A ver, yo en primer lugar te iba a comentar eso, ¿no? De qué hace un pirata allí, ¿no? Pero bueno, nada es imposible. Ya sabemos que a veces pues ocurre este tipo de situaciones. Y me parece peculiar hablar sobre lo que ocurre si tú le rezas, que él te revela exactamente dónde está el tesoro. Evidentemente es como una maldición,
nunca va a ocurrir. Esto es una maldición, por eso el pirata no va a descansar nunca, porque es como su maldición. Él anhela su tesoro y dejó este legado para ver si alguien podía darle luz. Evidentemente las personas que le den luz enseguida se va a acercar el pirata, y los que no son el pirata, porque allí en el Panteón de Belén hay muchos, y entonces lo que va a ocurrir es que le van a dar una mala información o los van a atacar. ¿El motivo por qué? Pues porque en el Panteón hay mucha entidad, demasiada, y me parece curioso que no sepan nada no dejó nada escrito de dónde está dónde lo escondió o dónde vivía, nada. No, maestra, fíjese que curiosamente en el tema de el pirata, él tuvo que haber pagado, porque hay que recordar que la sección que está ahorita actualmente en el Panteón de Belén solamente tenía acceso a la gente adinerada. Él tuvo que haber pagado en vida su permanencia, ya siendo fallecido, obviamente, en el Panteón de Belén, en esa sección. Entonces, de hecho, ni siquiera hay un registro de su nombre. Y es curioso, maestra, en su lápida solamente está el relieve de un ancla, pero con una cadena, pero no está su nombre tampoco en la lápida, curiosamente. Sí se describe la fecha de fallecimiento, pero es otra de las curiosidades que tiene, es de las, creo que la única o de las pocas lápidas que se encuentran en el Panteón de Belén que no tiene un nombre del dueño, ¿no? Bueno, ser un ánima sola es ya bastante malo. De hecho, lo han condenado a eso, a ser un ánima, un errante, como lo llamamos. Y eso es muy triste, porque como no tiene identificación, no se puede hacer un destierro. Y posiblemente esa sea su penitencia y su tristeza, que siempre estará anclado buscando su identidad, o que todo el mundo le busque la identidad. ¿Quién es? ¿Quién era? El hecho de que tenga un ancla es normal, porque si era un pirata, pues es muy lógico y muy correcto que lo tenga, ¿no? Pero que no tenga el nombre, pues bueno, el pobre andará buscando quién se lo averigüe. ¿Quién se lo averigüe? Así que bueno, la verdad, Mau, es una historia muy interesante. Fíjese, maestra, que es interesante sobre esta leyenda del pirata, porque está relacionada también con el Cerro del Tesoro, y es otro lugar donde se dice que efectivamente está un tesoro enterrado, y que en estos lugares, en estas cuevas donde se encuentra este cerro, pues también está maldito. Algunos comentan que históricamente no hay nada relacionado, pero algunos comentan que sí tiene algo que ver con nada más ni menos que el pirata que se encuentra enterrado en el Panteón de Belén, maestra. Bueno, Mau, sobre lo del cerro, tiene que han encontrado muchas veces ese tesoro, o han averiguado que está ahí, y luego se les ha perdido, porque supuestamente hay que pedirle permiso o sea, hay que ir a velar, a rezarle al pirata, y el pirata te tiene que decir la ubicación correcta. Por eso está en bucle. Ahora entiendo por qué nadie ha podido hacerlo, porque es que la respuesta, o sea, la pregunta es incorrecta. La gente va a preguntarle que le diga dónde está, pero es que no deben de preguntarle eso. La pregunta es que le pregunten al pirata: ¿en el cerro es donde está escondido su tesoro? Esa es la pregunta correcta. Porque todo el mundo pregunta dónde está el tesoro, pero el pirata no puede decir dónde está su tesoro, porque evidentemente es un pirata, pero sí puede contestar si es ahí o no. Así que el poder de la palabra, Mau. No, y aparte sería interesante también preguntarle qué va a querer a cambio. ¿Va a ser un trueque ahí? Claro, evidentemente. Hombre, supuestamente le estás dando la oración, ¿no?
Él quiere eso para elevarse, pero hay que ver, hay que ver si esa luz la va a querer. Le comentaba, maestra, que hay que ver si esa luz la va a querer el pirata. Posiblemente la luz no la quiera, pero él lo que quiere es, al igual, fíjate lo que estaba pensando yo, al igual estoy pensando de que una vez que preguntemos si el pirata, al pirata, si en el cerro ese es su tesoro, ese es su tesoro, y el pirata diga que sí, y cuando nos aparezcamos allí, porque ya supuestamente hemos hecho lo que la maldición requiere, que es una maldición, llegamos al cerro, ahí nos vamos a encontrar un guardián, ¿no? Claro, que tal vez sea, realmente va a ser casi inaccesible, que tal vez sea un egregor del pirata, maestra. O el propio pirata. Sí, es cierto. Bueno, tranquilos todos, no vayan a Guadalajara, no vayan a ir con sus palas y todo, tranquilos, no vayan porque ya los estoy viendo. Todo el mundo sentado allí velando, preguntándole piratas y le dirá, voy a hablar con la maestra acá para decirle que se quede un poquito. Bien, maestra, pues pasemos a la siguiente historia del Panteón de Belén. Como les digo, un programa, de hecho hasta 3 o 4 no van a ser suficientes. Otra historia más del Panteón de Belén que se me hace muy interesante platicarla con la maestra acá para todos ustedes. Pero antes de que entiendan, esta historia se llama El Árbol del Horcado, que a mí me tocó verlo, el Árbol del Horcado, que es impresionante. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Para que entiendan esta historia les tengo que hacer una breve sinopsis de qué es lo que está ocurriendo ahorita en el Panteón de Belén. Cuando el Panteón de Belén estaba en su apogeo, era muy grande el Panteón de Belén. Existían 2 secciones, una sección era para los pobres y otra sección era para la gente adinerada de Guadalajara. A raíz que fue pasando el tiempo, esta sección de pobres se eliminó y actualmente se conserva solamente la sección donde se encontraban los adinerados, los ricos, que es, por cierto, el lugar más bonito de todo el panteón por su arquitectura, ¿no? Pero la parte donde era destinado para los pobres, esa parte, ahí es donde se construyó el viejo Hospital Civil de Guadalajara y mucho después, a un costado, la CEMEFO. ¿Qué es la CEMEFO? Pues es el lugar donde los cadáveres o aquellas personas que fueron asesinadas son transportadas ahí para su evaluación o por su autopsia. De hecho, creo que todavía está en funciones, no estoy muy seguro, pero lo voy a investigar. Pero es en esa sección, en esa parte, tanto en el Hospital Civil Viejo como en la CEMEFO, donde se encontraba la sección del Panteón de Belén dedicada para los pobres. Ya cuando expliqué esto, maestra, ahora sí voy al tema del Árbol del Horcado para que lo puedan entender. Al otro lado del Panteón de Belén se encuentra el Hospital Civil, como ya lo comenté. Bien. Una de las leyendas del Panteón de Belén, había un paciente muy enfermo que tenía cáncer. Este joven muchacho se estaba muriendo. La madre del muchacho trataba de motivarlo y que saliera adelante ante su dolor, que era impresionante por la enfermedad que tenía. Los doctores del hospital decían que había hecho todo lo que estaba en sus manos y que no había más que hacer. Una vez más, mientras que dormía el joven, el cual tenía el nombre de Santiago, la madre le puso una foto de un santo preferido. Hay que recordar que el Hospital Civil, sus ventanales de los cuartos miraban o podían ver el Panteón de Belén. Bien. Al día siguiente, cuando Santiago vio la foto en su mano, la maldijo y renegó de su enfermedad al retrato del santo del cual su madre le había dejado. Bien. Su mamá trató de calmarlo y le pidió que tuviera fe y que Dios le daría la salud. Santiago estaba tan furioso que le pidió a su mamá que se saliera del cuarto y que lo dejara solo. Y pues así lo hizo ella.
esa noche encontraron al joven colgado de un árbol al lado del Hospital Civil, es decir, en el Panteón de Belén. Y el tronco del árbol se dice que durante la noche persiste la sombra de Santiago. Se le llama el árbol del horcado, maestra. Déjeme explicarles, porque yo sí tuve oportunidad de estar ahí presente dentro de los recorridos en la noche. Resulta ser que el lugar donde Santiago se colgó, su sombra aparece en la pared del Panteón de Belén, o sea, en la pared que colinda con el Hospital Civil. De hecho, ese árbol ya se secó y la rama que ya está cayéndose, de hecho creo que ya se cayó, pero la sombra de Santiago existe todavía en la pared del Hospital Civil Viejo, dentro de las instalaciones del Panteón de Belén. Los expertos han querido darle una explicación pues científica, maestra, y dicen que el enjarre de la pared tiene ciertas características que dieron la casualidad, yo creo que la casualidad no existe, de que la sombra se asemeja a una sombra. Hay que recordar que la sombra de José que está colgado solamente se puede ver en la tarde o en la noche a la luz de la luna llena. Si ustedes entran al Panteón de Belén y van al árbol del horcado, van a ver la sombra de José plasmada en la pared de el viejo Hospital Civil. Y es ahí donde se ve la sombra del horcado, y es de ahí el nombre del árbol del horcado. Maestra, vamos a ir a un corte y regresando para que nos comente sobre su comentario, su reflexión sobre esta historia. Vamos a un corte, en un momento regresamos en esta maravillosa historia, una de tantas que existe obviamente en el Panteón de Belén. Regresamos. En un momento continuamos en su programa A Través del Espejo. Para prevenir el coronavirus, quédate en casa. Y si tienes que salir, sigue estas recomendaciones. No salgas acompañado. Usa cubrebocas y evita tocarlo. No toques tu cara y mantén sana distancia. Compra en comercios cercanos. Al regresar a casa, limpia tus zapatos y cambia tu ropa. Lava tus manos con agua y jabón y limpia tus compras. Esta cuarentena, cuídate, cuida a los demás. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. En un momento regresa A Través del Espejo. Continuamos completamente en vivo en este su programa A Través del Espejo, porque los portales siguen abiertos. Estamos con la maestra K. Hace un instante, en el bloque anterior, estuvimos platicando sobre la historia, otra de las historias del Panteón de Belén, sobre el árbol del horcado. Solamente para reflexión de nuestros radioescuchas, especialmente los que no viven aquí en Guadalajara, Santiago, este muchacho que estaba enfermo de cáncer, su mamá le deja una estampita de un santo religioso. Él renegó. Después de que su mamá lo dejara, él se brincó, se pasó al otro lado del Hospital Civil Viejo, que es el Panteón de Belén, se cuelga, se ahorca, se suicida en el árbol más próximo que tiene. Cuando al día siguiente encuentran su cadáver colgado y lo retiran del lugar, se dan cuenta que en todas las noches, hasta la actualidad, se ve la sombra de Santiago, la sombra de él, tal cual como lo encontraron, ahorcado en la pared del Hospital Civil Viejo. Y pues bueno, a pesar de que el árbol ya perdió su vida, ya perdió esa vitalidad que tenía, aún así, y que la rama donde estuvo él colgado se ve seca ya, aún así se logra ver en la pared plasmada
el reflejo de la sombra de Santiago. Maestra, acá, pues esta es la historia, la leyenda de el árbol del horcado. Hay que comentar que esta historia es más moderna, no es de como las otras historias que tiene Panteón de Belén de 1800, de 1900. Esta es un poquito más moderna, más actual, maestra. Bueno, vamos a analizar el hecho de que la mamá devota de Dios, judeocristiana, que le dé pues esto al chico que tiene una enfermedad que le está causando dolores, le está causando depresión, pues al ver esto es como que él dijo, como, o sea, su reflexión es lo primero que nosotros pensamos siempre, es por qué Dios va a permitir que yo esté enfermo si supuestamente que Dios me quiere y quiere lo mejor para mí, ¿no? Entonces creo que esto fue el detonante para abrir un portal y al igual suena así un poco fantástico, pero para abrir el portal a entidades o espectros que le llevaran a donde lo llevaron, ¿no? Siempre hemos hablado de que el tema de que los espectros te llevan al suicidio porque te dicen que no vales, quizá es lo que ocurrió y se pusieron a hablarle diciéndole que no valía para nada, que lo único que iba a conseguir es dar más carga a los demás, que nadie lo iba a cuidar, que nadie lo quiere, que fíjate cómo estás, no te vas a recuperar, nunca vas a estar. Y entonces él entró en esta situación, en este estado que los espectros les gusta, lo llevó al suicidio y le pusieron la idea de justamente este árbol que seguramente él ni vio ni sabía dónde era, pero lo indicaron hasta llegar allí y terminó ahorcándose. Y es curioso que digas que en la pared se ve, porque es como que su energía residual se quedó plasmada ahí con ese dolor, ¿no? Y me parece fantástico que esté ahí. Que el árbol ya esté, pues bueno, pues esté viejito y que se haya caído la rama, pues es muy, muy normal. Pero que siga viéndose reflejada, pues puede ser. Porque si hacemos mención a las caras de Belmez, sí, que se reflejaban en las paredes sin que nadie las pintara, pues esto sería más o menos lo mismo. Sería un alma que se proyecta a través de una sombra y quedó ahí plasmada para que todo el mundo se acordara de que él se suicidó por eso, ¿no? Por esa larga enfermedad que tenía. Así es, maestra, y fíjese que... Así es, maestra, y fíjese que algo interesante que usted acaba de mandar, de hecho en este preciso momento le mandé la imagen, según producción lo que ahorita me están mandando es de que el árbol actualmente ya no existe, ya de tan viejo carcomido, ya no existe, pero aún así la sombra se sigue apareciendo. Y es algo curioso que usted nos acaba de platicar. ¿Cómo fue posible que este muchacho José pudo haberse saltado, irse al árbol, al otro lado del Panteón de Belén, siendo que se sobreentiende que debería haber estado protegido en la habitación donde él se encontraba? También es un gran misterio eso, y creo que es interesante lo que usted nos pueda comentar, la facultad de que haber podido sido algún espectro que le susurró, que lo intuyó y que lo auxilió para que pudiera ejercer este suicidio. De hecho, maestra, le pasé la fotografía y ya después la pondré en la portada también para nuestros radioescuchas, donde se ve claramente el lugar donde estaba el árbol del horcado. De hecho, la vegetación alrededor existe, pero curiosamente donde se encontraba el árbol del horcado no hay vegetación alguna, maestra, acá. No, ya lo veo. Dame un segundo que quiero comprobar una cosa que he visto. Bueno, Mau, después de haber analizado las fotos y haberlas pasado como hicimos en el taller de espectrofotometría, que es el taller de las imágenes del más allá, nos hemos dado cuenta en la última en la primera que me diste, que es justamente donde está el árbol, se ve perfectamente que no hay vida alrededor del árbol y es por un cambio. Normalmente los árboles siempre tienen vida alrededor,
Pero cuando no hay así es porque un cambio climático muy fuerte ha quemado todo lo de alrededor. Es raro porque normalmente cuando cae una nevada o algo así se queda parcheado, pero esto ha sido algo distinto, porque si nos damos cuenta está justamente bordeando el árbol, con lo cual me quiere indicar a que ha habido frío, mucho frío, y los espectros y las muertes hacen este tipo de consecuencia. Es verdad que bueno, hay una explicación lógica y una explicación científica, que sería la biodiversidad, ¿vale? Sus causas, pero ahí no vamos a entrar en el mundo esotérico, que es lo que estamos haciendo, y es que realmente hubo un cambio climático muy fuerte y es cuando entró el espíritu de esta persona y lo colocó así. Tendríamos que saber si anteriormente el árbol tenía vegetación. Si tuviéramos una foto de antes y hubiera vegetación y ahora no, y tenemos la vegetación súper clara. Si no, bueno, es una suposición. Y bien, maestra, de la misma manera le hice pasar la fotografía de tanto de Nachito como también a su vez de la tumba del vampiro, también, maestra, para hacerle el mismo teorema y el mismo análisis. Bueno, he visto la foto de Nachito y se ve perfectamente la cara de un niño, redondita, ¿sabes? De un infante ahí puesta, y bueno, en las losas y por alrededor se ven muchas caras de espectros, bocas abiertas, ojos vacíos. Es normal, puesto que, bueno, estamos hablando de que existen, ¿no? Pero en la foto de Nachito se ve perfectamente dónde está él está en su zona. Y también en la del pirata, donde tú comentaste el tema del ancla, yo ahí no he visto residuo ninguno, no he visto nada que me pueda indicar que hay algo ahí, pero en la de al lado, justamente la de detrás, en la parte de abajo, la amplié pensando que era una mancha, pero no lo es. Así que se ve claramente a una entidad de frente, con su boca, con sus ojos y con su pelo largo, porque yo le veo como si fuera una melena, a menos que mis ojitos me engañen. Y bueno, creo que es el pirata está ahí, no está en el otro lado. Bien, pues son algunas reflexiones de las imágenes que les estamos colocando en la portada de este programa, pero los publicaremos también en Aradia Radio y también en el grupo de Ángeles y Demonios Oficial, para que ustedes los puedan analizar y ampliarlas ya con unos círculos que ustedes puedan observar. Y pues bueno, maestra, tan solo maestra, fueron 3 de las incontables historias que tiene el Panteón de Belén, maestra, acá. Bueno, la verdad es que han sido muy interesantes, supongo que cada una tendrá una conexión distinta. Si nos damos cuenta, todas tienen la misma conexión, y es el Panteón de Belén, y siempre anclada a espíritus, a randes, a espectros. Bueno, si les gusta, nosotros podemos analizar también otro tipo de leyendas, y sobre todo las del Panteón de Belén, que me parecen súper interesantes. Y podemos también analizar las fotos, Mau, de aquello que nosotros vemos, o si, bueno, los radioescuchas quieren mostrarnos sus fotos que han hecho en alguna ocasión viendo para allá y ven algo que está distinto, quieren que las analicemos, pues bueno, que se pongan en contacto y las analizamos, ¿no, Mau? Así es, maestra K. Y pues bueno, todavía tenemos tiempo, maestra, para sacar al aire una leyenda más. Ya casi se nos termina, pero bueno, tenemos así como que el tiempo justo. Les quiero platicar otra leyenda muy famosa aquí en Guadalajara sobre el árbol del vampiro, que es una historia muy conocida en Guadalajara y que también se encuentra en el Panteón de Belén. Resulta ser, compañeros radioescuchas, que en Guadalajara se encontraba un europeo adinerado que vivía a través de las calles y colindaba en Guadalajara, pero había algo extraño de este personaje.
que siempre y solamente salía de noche. Hay que recordar que en aquellos tiempos se acostumbraban las tertulias, que eran estas, digamos, reuniones entre amigos, entre los adinerados, donde se distinguía en que se disfrutaban un rato a la luz de las velas, pues en tocar piano, canto, platicar sobre temas políticos, etcétera. Y todos hablaban de lo extraño que era este personaje que solamente salía de noche. Imagínenselo, una persona aristócrata que solamente salía de noche por X motivos, vestido con estos sombreros de copa, bien vestido, con un bastón, y pues siempre despertaba la angustia y el miedo entre los habitantes de Guadalajara. Se agudizó esto, maestra, cuando en Guadalajara se empezaron a encontrar unos cadáveres, con la diferencia de 2 y 3 días, se encontraron unos cadáveres con 2 marcas en el cuello, como si les hubieran arrancado la vida, como si les hubieran chupado la sangre. Y efectivamente, por default, Guadalajara tenía un vampiro. Esto encontró a los habitantes de aquella época una histeria completa, y lamentablemente todos señalaban a este aristócrata, el cual solamente salía de noche, que era extraño, no tenía amigos, no tenía sociedad alguna. Aparecían estos cadáveres y fue fácil para todos señalar de que efectivamente él era el vampiro. Los habitantes de Guadalajara, sabiendo qué tenían que hacer, conociendo quién era el Nosferatu tapatío, pues lo tomaron a la fuerza, lo llevaron al Panteón de Belén y lo empalmaron en un árbol, matándolo así, de esta manera, y enterrándolo en este preciso lugar dentro del Panteón de Belén. Él, antes de morir, antes de ser sacrificado por los habitantes de Guadalajara, mandó una maldición, maestra, donde comentaba que volvería nuevamente a la vida y que se vengaría de toda la gente que le hizo el mal, es decir, se vengaría de Guadalajara y de sus habitantes, de los tapatíos. Después de su fallecimiento, porque le pusieron una pesada losa, que todavía se puede ver, una pesadísima losa, y después de obviamente hacer los rituales propios del vampirismo, encajarle una estaca, etcétera, fue enterrado en el Panteón de Belén. Lo curioso, maestra, es que a raíz de su fallecimiento, que fue empalado en ese sitio, fue creciendo un árbol, y este árbol se hizo demasiado frondoso, y de hecho está defragmentando, está destruyendo, abriendo por dentro el ataúd, el recinto de este aristócrata que se suponía que era un vampiro. Y es ahí cuando se le llamó el árbol del vampiro, porque a raíces de este árbol pues se encuentra la tumba de este extraño personaje que vivía en la Perla Tapatía. Se dice, radio escuchas y maestra acá, que cuando el árbol termine de abrir, de destruir la losa que tiene prisionero al vampiro, se va a liberar y que va a cobrar venganza en todos sus habitantes de Guadalajara, maestra acá. Y efectivamente hoy en nuestros días existe este árbol muy frondoso, por cierto, y que ya casi rasga lo poco que queda de este mausoleo de este aristócrata que era un vampiro que vivía en Guadalajara, maestra acá. Bueno, esto me recuerda, Mau, a una leyenda que yo también comenté el otro día de China, creo que fue, y más o menos, pero bueno, creo que en todo el mundo siempre ha habido un vampiro que se ha convertido en algo, en una gárgola, en un objeto, en un árbol. A mí me parece súper interesante de que todos los espíritus que puedan estar encapsulados en un ser de naturaleza.
El tema de que salga el vampiro, pues tiene mucha lógica, y es por el hecho de que tiene un decreto hecho, una misión hecha, con lo cual cuando esto ocurra se liberará. En una ocasión que estuvimos hablando en Ángeles y Demonios, el programa que tenemos de Ángeles y Demonios, el tema de los atrapaspíritus, que yo dije que en un momento dado podemos atrapar un espíritu y si no se realiza lo que tenemos que realizar al destierro, el espíritu se libera, o si hay varias entidades en ese objeto y no se libera, rompe o estalla ese objeto para liberarse. Pues el árbol hace de lo mismo, exactamente, hace la misma función, Mao. No, bueno, y lo sorprendente, estimados radioescuchas, es que la tumba se encuentra adentro del árbol, por dentro del árbol. Entonces hay que observar muy bien, o sea, a simple vista ya no lo puedes ver el ataúd, ya no puedes ver el mausoleo, pero se encuentra abajo del árbol. El árbol es muy frondoso, que ya posteriormente me daré la oportunidad, una vez que pues ya me permitan ingresar, obviamente ahorita está cerrado, pero llevarles todas estas historias que les estoy platicando, tomar video de los lugares donde les estoy señalando de estas historias, maestra, acá. Y bueno, maestra, lamentablemente estamos llegando al final de este espectacular programa con tan solo 4 historias del Panteón de Belén, pero obviamente maravillosas por sí mismas, maestra, acá. Pues la verdad es que han sido maravillosas, me han encantado compartirlas con ustedes y sobre todo analizarlas, porque una cosa es contarlas y otra cosa es analizarlas, ¿no? Así que me ha encantado, espero poder analizar muchas otras más y por supuesto también las fotos, y no sé, me ha gustado la conexión esta de los espíritus. Bueno, ustedes saben que a mí me gustan todas estas cosas, pero me gusta darle ese análisis a lo que ya sabemos y poderle dar un giro a la historia. Así es, pues bueno, pues con esto despedimos este programa, cerramos todos los portales, los que hayan quedado abiertos. Mauricio Mendoza en locución, se despide, igualmente agradecido con la maestra K, esperando que haya sido su agrado. Este fue su programa A Través del Espejo. Muchísimas gracias, vámonos, adiós, hasta la próxima. Este fue tu programa A Través del Espejo. Cerraremos los portales hasta nuestra próxima emisión en línea.